En el marco de los llamados acuerdos de Abraham del régimen israelí con el apoyo de Washington, vimos esa llamada normalización de lazos entre algunos estados árabes y la entidad sionista, y aún suenan vientos de pretensiones de Israel porque eso suceda con otros estados más. Ya tú en el apartado anterior pues hablabas un poco sobre esa posibilidad con Riad, pero te pregunto, por un lado, esa alerta que hace el presidente Raisi sobre este acercamiento a los sionistas y que más bien podría llevar al declive, así lo ha dicho, a esos gobiernos de países islámicos, ¿cómo debe ser tomada? En principio, en base a cuáles actores primordialmente, y si crees que luego de ese deshielo entre Arabia Saudí e Irán podría estarse a las puertas definitivamente de alguna otra normalización con algún estado árabe y Tel Aviv por esa aparente desesperación del adversario sionista. Bueno, yo creo que el acuerdo entre Irán y Arabia Saudita fue muy positivo, primero para pacificar la región. Recordemos que la guerra de Yemen dependía de este enfrentamiento, también la guerra en Siria, las tensiones internas en Líbano, incluso en Irak, dependían del desacuerdo entre Irán y Arabia Saudita. Es una estrategia que tejió China. Ambos países son aliados de China, les venden hidrocarburos y tienen un comercio fructífero con China, pero sin embargo, yo no estoy tan de acuerdo con que Israel esté cada vez más débil. Al contrario, creo que en el mundo árabe principalmente, no digo el mundo musulmán, pero el mundo árabe va avanzando, y los países árabes, los gobiernos a los que me refería anteriormente, que quizás no reflejen la opinión popular o la opinión de sus propios pueblos, están tejiendo alianzas con Israel, dejando de lado a los palestinos, sin importarles su suerte, porque Arabia Saudita siempre condicionó cualquier acuerdo con Israel a que Palestina alcanzara un Estado conforme a las fronteras de 1967, algo que hoy en día es impracticable. Ni siquiera Arabia Saudita pide que Israel le dé tierras a cambio o alguna otra prebenda. Yo creo que los palestinos van a quedar una vez más marginados. Arabia Saudita en este momento va a sacar provecho de la tecnología nuclear que le dé Estados Unidos, del acuerdo de armas, acuerdos defensivos haciendo maniobras militares propias, todo eso a cambio de rubricar un acuerdo con Israel. Ahora, esto fortalece a Israel, sí. Sí, Maximiliano, brevemente, aún tú dices que no estás de acuerdo con esa debilidad del régimen israelí, aún cuando estamos viendo lo que está sucediendo a lo interno del gabinete y de sus autoridades. Exactamente, Israel tiene un problema interno, no externo. El problema interno es que ya se ha tenido que volcar muy a la extrema derecha para sostenerse el presidente Netanyahu, incluso a los que representan a los colonos, a los ocupantes de los territorios palestinos en Cisjordania, para poder controlar el poder judicial. Ese es el principal debilidad de Israel es interna, pero a nivel externo yo creo que se está fortaleciendo por los acuerdos que firmó con Marruecos, con Sudán, con Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein, ya los tenía con Jordania, con Egipto, y ahora los está por firmar con Somalia y Arabia Saudita. Es decir, se está fortaleciendo en el mundo árabe a costa de los palestinos, porque no ponen los derechos palestinos sobre la mesa como tanto han profesado varios gobiernos. Entonces se benefician porque tienen acuerdos y prebendas que les da Washington, pero la principal debilidad israelí no es externa sino interna, como bien decías.